Televisa presenta. Buenas tardes, soldados. Han sido reclutados a Guerra de Noticias, donde el enemigo es la ignorancia. El tema de hoy a combatir es Guerra Fría. Comenzamos contigo, Sophie, que hablará de América. Buenas tardes. Esta semana hablaremos de un caso que ha puesto de luto a todos los afroamericanos, ya que Malcolm X fue asesinado. Antes de contar lo trágico de estos eventos, hablaremos un poco de lo que realizó este hombre. Para empezar, Malcolm Little, más conocido como Malcolm X, nació el 19 de mayo de 1925 en Omaha, Nebraska, Estados Unidos. Fue orador, ministro religioso y activista a favor de los derechos de personas afroamericanas. En 1942 fue un criminal, por lo que fue condenado a 7 años de cárcel. El mismo año en el que salió de la cárcel se unió a la Nación del Islam, donde cambió su apellido a X, simbolizando su verdadero apellido africano que nunca conoció. La Nación del Islam fue un movimiento religioso liderado por Elijah Muhammad. Este grupo tenía la creencia de que las personas blancas eran la razón de todo lo malo del mundo y que la raza negra, por lo tanto, era superior. Después de pertenecer muchos años a la Nación del Islam, la abandonó, creando por su propia cuenta la Organización de Unidad Afroamericana el 18 de junio de 1964. Esta organización estaba formada por personas de 53 países africanos, los cuales representaba Malcolm. Fue creada para reconectar a los afroamericanos estadounidenses con su verdadera cultura y lograr que estos países tuvieran independencia económica. Para que funcionara, se creó el Programa de Unidad Básica, que constituía en restauración, reorientación, educación, seguridad económica y autodefensa. La restauración planeaba hacer ver al mundo la esclavitud que sufrían los países africanos. También se buscó reeducar a los países y hacerlos conscientes de su pasado para encontrar la verdad. La reorientación quiso crear relaciones entre los países africanos con el resto del mundo para establecer sus derechos y responsabilidades. También se propuso enseñar filosofía, psicología e idiomas para evitar la opresión. La educación consistía en crear educación de calidad en estos países y se pedía apoyo para dar libros de texto, al menos hasta que los países pudieran controlar sus propias instituciones. La seguridad económica proponía crear un banco técnico que pudiera estar a la disposición de cualquier país africano independiente para crear un mercado. La autodefensa establecía tener la posibilidad de que los países se pudieran defender de los racistas exigiendo sus derechos humanos como la vida, la libertad y la felicidad. Para que la organización fuera independiente, se exigió que no hubiera donaciones de procedencia extranjera o no africana. Fue asesinado el 21 de febrero de 1965 a la edad de 39 años. Malcolm iba a presentarse en un programa el 15 de febrero. Sin embargo, debido a un ataque en esa zona, la fecha se recorrió al 21. Su reunión se realizó en el salón de baile Audubon Ballroom de Harlem. Cuando iba a hablar, subió al escenario, se presentó y saludó. Entonces apareció un hombre con una escopeta que disparó directo a su pecho, quien cayó inmediatamente. Después, esa persona subió al escenario para rematarlo. Tiempo después se identificó al hombre que asesinó a Malcolm como Thomas Graham, un miembro de la Nación del Islam. Después de su trágica muerte, la Organización de Unidad Afroamericana se disolvió. Sin embargo, Malcolm fue el comienzo de muchos cambios, y siempre será recordado por su lucha por los derechos de personas afroamericanas alrededor del mundo.
Ahora hablemos de Cuba. Es un poco extenso, por lo que voy a tomar al azar los temas que vamos a revisar. Primero, Cuba de Fulgencio Batista y su relación con Estados Unidos. Bien, Fulgencio Batista y Saldívar fue un político y militar que el 10 de marzo de 1952 se levantó en armas y con apoyo de Estados Unidos dirigió un golpe de Estado. Intervino en las elecciones del 1 de junio y se impuso en el poder. El suyo fue uno de los gobiernos más opresores de Cuba, reprimiendo violentamente a sus opositores, dejando a la gente caer en la pobreza y torturando y asesinando a culpables e inocentes por igual. El volumen de la corrupción, su alineamiento con la política estadounidense y su dependencia al mercado americano marcaron su gobierno. Batista incluso permitió que el presidente de Estados Unidos usara el espacio aéreo, marítimo y terrestre cubano. También salió con miembros de la mafia de Estados Unidos. Siguiente. Primera Revolución, 1953. Empezó el 26 de julio de 1953 con un ataque al cuartel Moncada en Santiago de Cuba. El joven abogado Fidel Castro y otros 165 insurgentes lucharon contra la dictadura, pero la rebelión fracasó. El dictador los mandó a encarcelar a todos. Castro se representó a sí mismo en su juicio y en su defensa, más tarde publicada con el título La historia me absolverá, apeló a las sensibilidades de cubanos indignados por la crítica situación en que se encontraba la isla. Fue sentenciado a 13 años en prisión. No obstante, en mayo de 1955 se realizó una amnistía general y Fulgencio, para mejorar su imagen y responder a las demandas del pueblo, liberó a los presos. Ahora, huida a México y Revolución Cubana de 1959. En 1955, los hermanos Castro se refugiaron en México, donde comenzaron a formar un grupo guerrillero para invadir Cuba. Fue ahí donde conocieron al médico militante y comunista argentino Ernesto Che Guevara y lo invitaron a unirse a la causa. Fidel regresó a la isla en 1956, acompañado de 82 hombres. Solo 12 sobrevivieron al combate luego de desembarcar, entre esos él, su hermano Raúl y Guevara. Ellos continuaron peleando y reclutando miembros hasta que, finalmente, el 1 de enero de 1959, Batista fue derrotado, se quedó sin apoyo exterior y no le quedó más que huir del país. Ahora, giro hacia el socialismo. Bueno, en mayo de 1960, el gobierno cubano restableció relaciones diplomáticas y comerciales con la URSS, lo que dañó considerablemente su relación con Estados Unidos. Y en enero de 1961, el gobierno estadounidense le impuso un embargo económico y lo expulsó de la OEA, quitando a los ciudadanos estadounidenses el derecho a viajar a la isla. El proyecto de la nueva Constitución cubana mantenía al Partido Comunista como la principal fuerza dirigente, pero a la vez estableció las bases de un objetivo para tomar un sistema socialista unipartidista, buscando implementar transformaciones políticas y económicas sostenibles. Continuamos con la crisis de los misiles, también llamada crisis del Caribe. Fue un conflicto que duró 13 largos y difíciles días. El 16 de octubre de 1962, Estados Unidos descubrió en Cuba una base militar con misiles nucleares de avanzada tecnología soviética. El 22 de octubre, John F. Kennedy dio un discurso dejando en claro que si no se detenía el desarrollo de estos aparatos, las represalias serían graves. Empezó a crecer la tensión entre Estados Unidos y la URSS, así como la amenaza de una guerra nuclear que involucraría a todos los países del mundo. El día 25 hubo un debate entre los embajadores de ambos países, en el cual la URSS no confirmó ni negó haber instalado dichas bases atómicas en Cuba. Entre el 26 y el 27, Nikita Khrushchev, presidente de la URSS, ofreció a Kennedy retirar los misiles si se comprometían a no invadir Cuba y retiraba los misiles Júpiter que en ese momento apuntaban a territorio soviético. Hacia el día 28, Bobby Kennedy y Antonin Dovlinin tuvieron una reunión secreta urgente acordando una solución pacífica que incluía retirar las bases de Cuba, el bloqueo marítimo que había hecho Estados Unidos y el cese a los vuelos sobre la isla.
Seguimos con crisis económica y el éxodo de Mariel. Buscando salir de la isla, varios ciudadanos cubanos tomaron las instalaciones de la Embajada de Perú, lo que provocó que Perú retirara la Guardia de Protección de esas instalaciones y Fidel Castro, en respuesta al bloqueo económico y la política de puertos abiertos de Estados Unidos, anunció el 22 de abril de 1980 que abriría el puerto de Mariel. Hacia junio de ese año, ya 100.000 habían llegado a Florida. Ante los temores de que la oleada de refugiados abrumara los servicios y recursos de la ciudad, los residentes del sur de Florida los acogieron en lugares temporales como el estadio de Orange Bowl y otros campamentos. El 50% de los exiliados se refugió en Miami, aumentó su fuerza productiva un 7%. El éxodo comenzó a tener implicaciones políticas negativas cuando se hizo público que Castro aprovechó ese puente marítimo para sacar de Cuba a presidiarios y a enfermos mentales, surgiendo en consecuencia el término peyorativo Marielito, en referencia a los cubanos llegados en ese año a Estados Unidos. El puente marítimo Mariel concluyó por mutuo acuerdo entre los dos países en octubre de 1980, habiendo logrado emigrar de la isla 125.000 personas. Y para finalizar, crisis económica por la caída de la URSS. La URSS colapsó en 1989, lo que, combinado por el embargo de Estados Unidos, generó el racionamiento de alimentos, energía y otros productos. La economía cubana pudo mantenerse a flote gracias a las inversiones europeas, latinoamericanas y canadienses, principalmente en el turismo. Paulatinamente se implementaron cambios que permitieron a empresas importar y exportar productos sin permisos especiales. A pesar de las medidas del Estado para subsistir, los ciudadanos de la isla no dejaron de arriesgar sus vidas en embarcaciones buscando llegar a las costas de Florida. De los años 90 en adelante, Cuba ha enfrentado una situación económica precaria. Como ya se explicó, las dificultades económicas, la falta de libertad y oportunidades civiles han llevado a muchos cubanos a abandonar su tierra natal. El presidente Barack Obama retiró el embargo que poco después reinstauró Donald Trump, y no hay señales de que con el presidente actual, Joe Biden, se retome el acercamiento a la isla. Yo soy Montserrat Zamora y les voy a dar el clima de Camboya. Para el día lunes tenemos un pronóstico de un día nublado. Esto debido a la influencia francesa que se avecinaba en Camboya. Todo tiene comienzo desde que el rey Anh Duong quería pedirle ayuda a Francia para poder unificar al país, pero esto no se logró sino hasta que Francia se apropió de Camboya. El rey Norodom concedió el permiso para que Camboya formara parte de una de las colonias de Francia y a su vez firmó un tratado para que se permitiera el comercio entre ambos países y que el ejército francés estuviera en Camboya. A pesar de que ambos países eran muy aliados, durante la Segunda Guerra Mundial, Francia dejó muy desprotegido a Camboya, provocando que Japón invadiera el país. Tiempo después, Francia intentó volver a Camboya, sin embargo, no contaban con que Camboya había desarrollado un sentimiento nacionalista, lo cual provocó que el rey Sihanouk impulsara la independencia de aquel país, lográndola el 9 de noviembre de 1953. A pesar de que la arquitectura jemer está muy presente en el país, Francia dejó su influencia en la cocina, arquitectura y arte. Para el día martes tenemos un pronóstico de una tormenta eléctrica, ya que Pol Pot y los Gemelos Rojos empezaban a tener presencia en Camboya. Los Gemelos Rojos eran un grupo radical guerrillero, el cual fue creado originalmente por el príncipe Sihanouk, pero tiempo después se levantaron en contra de él. Al derrotar al príncipe Sihanouk, Pol Pot se les unió como su líder. El término Jemer Rojo se dio para no molestar a los que eran comunistas chinos y vietnamitas, y a su vez cambiar la forma de gobierno de Camboya. Camboya ahora se regía por tres colores: los de rojo eran los de izquierda, los azules eran los de derecha y los blancos eran los que estaban en un punto medio. ¿No les recuerda eso a la bandera de algún país? Pol Pot poseía una beca para estudiar en Francia, pero se la retiraron tiempo después. En su estadía, él empezó a interesarse por Stalin, y a su vez en un partido que era comunista francés,
Cuando Pol Pot comenzó a comandar a los Gemeres Rojos, el ejército creció mucho y él vio por sus propios intereses, causando un gran genocidio en aquel país. Lo primero que realizó fue cambiar el nombre de Camboya a Kampuchea Democrática. Pol Pot eliminó todo aquel vehículo que tuviera un motor, reemplazándolo por una carreta que era impulsada por una mula. Aquel país, que ahora era llamado Kampuchea Democrática, sufría mucho, ya que todo lo que se les proporcionaba a las personas, ya fuera comida, ropa o vivienda, le pertenecía a Pol Pot y se les daba en pequeñas cantidades. El pronóstico del clima para el miércoles es de lluvia, debido a que Pol Pot realizó un gran genocidio en Camboya. Cuando Pol Pot llegó al poder junto con los Gemeres Rojos, terminó con 1/3 de la población de Camboya, haciéndoles creer de que Estados Unidos atacaría el lugar, enviándolos a supuestos refugios. Sin embargo, los enviaba a campos de concentración. Pol Pot creó un grupo de soldados, los cuales eran extremadamente violentos, que realizaron actos que hoy en nuestros días son considerados inhumanos. Estos acabaron con la vida de miles de personas que eran inocentes, por tan solo el hecho de haber tomado un puño de arroz o un pedazo de fruta, ya que lo que el gobierno de Pol Pot les proporcionaba no podía saciar sus necesidades. Además, incendió bibliotecas y fábricas, prohibió el uso de medicamentos y asesinó a personas por el simple hecho de usar anteojos. Bueno, en un momento se me acaba de dar un archivo en donde registran más asesinatos por parte de Pol Pot. Personas bilingües, altos funcionarios, militares, profesores, abogados, médicos y extranjeros. Antes de asesinar a todas estas personas, los torturaban arrancándole las uñas de los dedos. Después los interrogaban haciéndoles admitir forzosamente si eran miembros de la KGB o de la CIA, aunque esto no fuera verdad, para que finalmente les dieran un balazo en la nuca. Todo esto debido a la ideología de Pol Pot sobre el control y poder absoluto. Nadie podía ser superior a nadie, ya fuera en inteligencia, educación, puestos de trabajos, estatus social o por sus objetos personales. Todo esto debido a que él buscaba eliminar todas las clases y rangos, pero lo hacía de una forma errónea. El pronóstico de clima que tenemos para el día jueves es de que el día estará nublado, pero con posibilidad de una tormenta eléctrica, ya que Vietnam tuvo un conflicto con Camboya. A pesar de que Vietnam también era comunista, se desarrolló una guerra contra Camboya, debido a los diferentes ideales y por los territorios. Todo esto después de la toma de poder de los Gemeres Rojos. Vietnam se enteró de la situación que tenía Kampuchea, que recuerden que es Camboya. Sin embargo, los Gemeres Rojos estaban en contra de Vietnam y apoyaban firmemente a Estados Unidos. Realizaron diversos ataques hacia Vietnam, debido a que pensaban que tenían infiltrados en el país y que querían conspirar en contra de ellos. El pronóstico para el fin de semana, viernes, sábado y domingo, es soleado, debido a que la caída de los Gemeres Rojos y del gobierno de Pol Pot se hizo realidad. La derrota de los Gemeres Rojos se dio en 1979, debido al contraataque que realizó Vietnam. A pesar de que Camboya ya era libre, el comunismo no se fue. Pero el gobierno de Pol Pot, que duró 4 años, había terminado. Pol Pot huyó a la selva, pero fue encontrado por los mismos Gemeres Rojos. Sin embargo, murió de un ataque cardíaco. Y algunas tropas de los Gemeres Rojos se refugiaron en bosques y montañas. Cuando derrocaron a los Gemeres Rojos, China quiso invadir a Vietnam, pero se retiraron inmediatamente. Se creó la Autoridad Provisional en las Naciones Unidas en Camboya y a su vez el Tribunal para el Genocidio Camboyano, donde condenaron y juzgaron a todos los que pertenecían a los Gemeres Rojos y que realizaron toda esta masacre. Ahora, unos pequeños infomerciales por parte de nuestros patrocinadores. ¿Quieres sentirte parte de la Revolución Cubana? No te quedes atrás, adquiere tu boina llamando a nuestro número 01800 Cuba. Si
Si llamas en los próximos 5 minutos, te llevarás la boina autografiada por el Che Guevara. Llama ahora. ¿Eres un antisocial? ¿Estás cansado de que no te tomen en serio? ¿Te hacen bullying y no sabes defenderte? ¿Tienes enemigos? Elimínalos con nuevos misiles G-45. Adquiere tu propia arma nuclear casera y déjate de problemas. Es fácil de usar, apto para todas las edades. Y si llamas dentro de los primeros 10 minutos, a partir de ahora, llevarás 2 por 1. Llama ya. Advertencia, contenido radioactivo. Bueno, y ahora pasaremos a la sección de Sudáfrica. Empezaremos con el sistema Apartheid. Y este sistema es un conjunto de leyes que es un sistema desigual y discriminaba principalmente pues a la población negra e india de Sudáfrica. Y pues durante mucho tiempo del siglo pasado este sistema estuvo y pues está impulsado por los descendientes de los colonos europeos que llegaron a África a invadir todo y a colonizar, y pues crearon esto para mantener sus privilegios, y pues es como una división de negros y blancos donde los negros no podían votar, tenían que vivir en zonas pues alejadas de los blancos, en zonas específicas y pues muy diferentes a la de los blancos, y no podían pasar a esas zonas ni vivir, y los que vivían ahí pues los desalojaban, los quitaban como si nada. Entonces cobraban menos por los mismos trabajos de los blancos, y si iban a los colegios eran un colegio de un nivel educativo muy malo y separados de los blancos. Entonces estaba tan mal que blancos ni negros se podían casar, o sea, no había parejas de un blanco con un negro porque pues no se podía, estaba súper prohibido, y era una discriminación muy fuerte hacia los negros. Entonces pues no podían bañarse en el mismo baño, o sea, en las mismas playas, ni hacer del baño en el mismo baño, subirse al mismo autobús, para nada. Y pues era todo esto por el colonialismo, que era el sistema económico pues mediante el cual el país era conquistado por otro para ser explotados sobre todos los recursos que ellos tenían. Entonces podían hacer lo que ellos quisieran sin importarles nada. Un ejemplo muy claro de esto podemos verlo en una película que les recomiendo ver, que se llama Historias Cruzadas, donde se refleja toda esta discriminación que podemos ver, donde pues hay zonas súper separadas de zonas bien padres donde viven los blancos y pues de lo peor donde están los negros. Entonces si una muchacha iba a hacer el trabajo a la casa de una mujer blanca, no podía hacer en el mismo baño, los trataban muy feo, como si dieran asco y como si ya esté para allá porque me contagias de quién sabe qué, y los trataban muy muy feo. Y si una blanca acusaba a una negra por X cosa, la razón siempre la iban a tener los blancos, y pues hacían lo que querían con sus vidas. Entonces en esta película podemos ver pues ese ejemplo muy claro, es muy muy buena y se las recomiendo ver, y ahí explica muchísimo todo esto, ¿no? Entonces después llega el Partido Nacional Afrikaner, que consigue el poder en 1948, y pues es una parte del partido que apoyaba el nazismo y quería pues mantener el poder en la minoría blanca, y aprobó 317 leyes para legalizar el racismo hacia cualquier persona que no fuera blanca. Entonces lo mismo, y este sistema significa el apartheid, de la lengua afrikaans, significa separación, básicamente separar blancos de negros. Entonces es un sistema legal donde pues separan blancos y negros, y lo mismo, se dividen las zonas y pues nada que ver negros y blancos. Entonces estaba muy mal, y era como para estabilizar o vigilar a todos los negros y estabilizar el sistema económico, y que los tenían súper checados, y si querían pasar a zonas blancas necesitaban un pase especial pues para poder entrar a esas zonas, y si no, te sacaban. Los mataban muy feo y los trataban como si no fueran personas. Y pues todo este partido utilizó siempre argumentos racistas para justificar la supremacía blanca, y nuevamente se reafirmaba aún más pues la severa discriminación racial contra los negros. Y básicamente ese fue el sistema apartheid.
Y como noticia de último momento tenemos el conflicto palestino-israelí, que otra vez volvió a tener lugar esta situación. Una disputa por lo mismo de siempre, el territorio. Hubieron bombas, hubieron muertes, todo trágico. Parecen como un matrimonio mal divorciado. Pero bueno, vamos a empezar con el sionismo como ideología. Y básicamente lo que busca el sionismo pues es un estado judío independiente, ya que pues el pueblo ha sido pues perseguido, ha sido marginado durante todo ese tiempo y una larga lucha y pues número por el territorio y por que no han tenido su espacio propio, entonces quieren su territorio y eso es lo que busca, un estado judío independiente y es por lo que luchan. Es un movimiento que surgió a finales del siglo XIX y bueno, es un movimiento también político y una ideología que está impulsada por el nacionalismo y la idea de nación es lo que inspira este movimiento pues sionista y se le atribuye a Theodor Herzl, que es el que la invención del sionismo se le atribuye a él. Y bueno, es una ideología moderna que a los judíos al emigrar pues a la religión palestina con un fin de fundar un nuevo estado. Esto es lo que quiere decir el sionismo como esta pues ideología. Y ahora hablaremos de la primera y de la segunda intifada. Y pues bueno, intifada proviene del árabe y significa liberarse de algo. Y la primera intifada inició en 1987 y terminó en 1993. Y esta primera intifada pues se le conoce también como la Guerra de Piedras y comienza porque empiezan pues batallas callejeras entre palestinos y los miembros de la Fuerza de la Defensa de Israel, y estos palestinos empiezan a atacar con piedras y objetos a el ejército de Israel, pero pues ellos responden con balas y pues de ahí el nombre de Guerra de Piedras o también piedras contra balas. Entonces pues es una pelea por lo mismo y la violencia decayó en 1991, pero no había terminado por completo, solo se calmó un poco y fue hasta que firmaron los acuerdos de Oslo en el 13 de septiembre de 1993 cuando por fin se acabó todo y también con la creación de la Autoridad Nacional Palestina. Y pues así terminó y murieron 1.162 palestinos y 160 israelíes murieron en esta primera intifada. La segunda intifada, que es la intifada de Al-Aqsa, algo así, la verdad no sé pronunciarla bien, fue en septiembre del 2000 y fue terminada el 24 de febrero del 2004-2005. Y todo comienza porque, bueno, con la visita a la explanada de la Mesita Al-Aqsa, que es el tercer lugar más importante del islámico. Y bueno, esta supuesta visita por el político Ariel Sharon, pues fue como tomada como fue interpretada más bien como una provocación y pues los palestinos no la tomaron bien y bueno, más bien fue provocada por los palestinos y pues no reaccionaron bien y empezaron pues a arrojar piedras a los civiles y pues al día siguiente la policía de Israel reprimió a jóvenes palestinos que estaban indignados y que estaban pues protestando arrojando piedras a los israelíes. Entonces 7 jóvenes árabes fueron asesinados y así fue la segunda intifada. Y eso sería todo por mi parte del conflicto palestino-israelí. La creación de grupos terroristas judíos contra la corona inglesa se remonta un poco antes de la Guerra Fría, más específicamente en la Primera Guerra Mundial. La región de Palestina perteneció al Imperio Otomano hasta la Gran Guerra. Cuando este se desintegró gracias al Tratado de Versalles, Reino Unido tomó el control de la administración del territorio.
En 1917, el 2 de noviembre, Arthur James Balfour escribió a Lord Rothschild una carta que más tarde se conocería como la Declaración de Balfour. En ella se leía lo siguiente: el gobierno de Su Majestad ve con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar nacional judío y hará todo lo posible para facilitar el logro de este objetivo, quedando claramente entendido que no se hará nada que pueda perjudicar a los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina o los derechos y el estatus político del que disfrutan los judíos en cualquier otro país. Cuando se dio a conocer, la población árabe tomó medidas violentas para expresar su desacuerdo. Eso hizo que el Consejo de Delegados se viera en la necesidad de crear una unidad de autodefensa judía. Por lo tanto, en 1920 surgió el Haganah, una organización cuyo nombre literalmente significa defensa, que operaba bajo la autoridad del Yishab, la comunidad judía habitando en Israel, y la Organización Mundial Sionista. Los ataques no cesaban, por lo que en 1931 apareció el grupo Irgun Tzvai Leumi, también conocido como Etzel o simplemente Irgun, que más que querer proteger al pueblo judío de las agresiones, buscaba responder a los árabes. Se aliaron en 1940 con otro grupo paramilitar llamado Lehi, con el que compartían ideales. El 17 de mayo de 1939 se publicó el Libro Blanco, un documento británico que declaraba que el objetivo del gobierno de Su Majestad era establecer un Estado palestino independiente en relaciones de tratado con Reino Unido que pudieran satisfacer las necesidades comerciales y estratégicas de ambos países en el futuro. Esto disgustó a los miembros de Irgun, que comenzaron una ofensiva contra Inglaterra. Hubo una breve tregua cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y se decidió que el enemigo principal era Hitler y su partido nazi. Pero se reanudaron las hostilidades en 1944, cuando se supo la extensión del Holocausto y quedó claro que el Libro Blanco seguía los planes de Gran Bretaña. Cuando las cosas se salieron de control, se llevó el problema ante la ONU y, tras deliberar por un largo tiempo, se llegó a la conclusión de que sería mejor dividir el territorio de Palestina en dos, un estado árabe y otro judío. Fue hasta el 13 de mayo de 1948 que se estableció lo anterior y se terminó el mandato británico, cuando se detuvieron los atentados terroristas dirigidos a la corona. Dichos atentados se trataron de constantes ataques y bombardeos a edificios e instituciones gubernamentales, líneas telefónicas, vías de ferrocarril, oficinas de correos y estaciones de radiodifusión. ¿Cómo fue la creación de Israel? El 14 de mayo de 1948, una vez que los ingleses dejaron el territorio y terminaron los ataques árabes, Israel declaró su independencia. Inmediatamente después fueron invadidos por Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak. Así comenzó la Guerra de Independencia de Israel. Duró 15 meses y en ello se perdieron unas 6.000 vidas. A inicios de 1949, la ONU actuó como intermediario para que todos pudieran negociar pacíficamente. Cuando se calmó todo, el 11 de mayo de 1949, Israel se unió a las Naciones Unidas. Más tarde se hizo una reunión de exiliados para recibir a más de 50.000 judíos, en su mayoría sobrevivientes del Holocausto. Para finales de 1951 habían llegado 687.000. Con el tiempo, el Estado israelí se fue estableciendo y fortaleciendo cada vez más. Pasaron 20 años en relativa calma, hasta que en 1967 se suscitó uno de los conflictos bélicos que más marcarían su historia, la Guerra de los 6 días. Fue entre Israel y los países de Egipto, Jordania y Siria. Durante 2 semanas había ido en aumento la tensión entre ellos. El 14 de mayo, Gamal Abdel Nasser, líder egipcio, envió soldados a la frontera israelí en el Sinaí, haciendo que las fuerzas de la paz de la ONU se retiraran de la zona. El 22 de mayo, Egipto bloqueó el paso a barcos israelíes, impidiéndoles acceder al mercado asiático y cortando el flujo petrolero que recibía de Irán. Nasser buscaba destruir al Estado de Israel si se desataba un conflicto. Esta idea solo se reforzó cuando los soviéticos informaron a Egipto que supuestamente Israel estaba preparándose para atacar Siria. Fue así que el 5 de junio de 1967 Israel envió un ataque sorpresa a la Fuerza Aérea de Egipto,
antes de que sus aviones militares pudieran siquiera despegar, y Egipto respondió. Los días 5 y 6 se desató una batalla en Jerusalén con Jordania, que se vio obligado a retirarse el día 7. Siria fue por las villas del norte de Israel. El día 8, Egipto puso un alto al fuego a petición de la ONU. El 9, Israel se hizo con los altos de Golán, y el 10, Siria se rindió, lo que significó la victoria de Israel, que para el momento ya había capturado la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Jerusalén, Este y Cisjordania. Esta guerra resultó una pieza clave del conflicto palestino-israelí, porque dejó cientos de miles de refugiados palestinos que no tuvieron más remedio que ir a Israel. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la OLP o el Al-Fatah? Quédense y en un momento hablaremos de ellos. Empecemos por lo que es la OLP. La OLP es la Organización para la Liberación de Palestina. Fue creada en mayo de 1964. Esta organización asegura que representa a 8 millones de palestinos que tuvieron que huir de su país a causa del conflicto con Israel. Cuando reconocieron a Arafat como su jefe, inmediatamente se volvieron una organización independiente y adquirieron una mayor importancia para los palestinos y para el mundo. Las acciones tomadas por esta organización son para mejorar las condiciones del pueblo y a su vez crear una estructura gubernamental. A pesar de que la Asamblea General de la ONU reconoció esta organización como representante del pueblo palestino, la misma ONU no reconoce a Palestina como un Estado legítimo. Ahora hablemos sobre el Al-Fatah. El Al-Fatah es un movimiento que tiene un grupo de resistencia que fue creado en 1959. Este movimiento da pie a la creación de la OLP. El objetivo del Al-Fatah es combatir a Israel. Actualmente este movimiento es un partido político que es dirigido por Mahmoud Abbas, que a su vez se queda a cargo de la OLP, ya que fallece Yasser Arafat. A causa de esto, se da un enfrentamiento entre los viejos y nuevos miembros del grupo, causando su derrota contra el Hamas. Mahmoud disuelve el gobierno en el que estaba incluido el Al-Fatah y el Hamas. Más tarde, estos dos se reúnen para resolver sus conflictos, pero no dio resultado. Sin embargo, actualmente siguen dialogando para resolverlos. Una pequeña nota informativa sobre en qué consistió el libro blanco de Camp David. Este libro es mejor conocido como los Acuerdos de Camp David, el cual consiste en la paz entre Egipto e Israel. Quien patrocinó todo fue Jimmy Carter, quien era presidente de ese entonces de Estados Unidos. La reunión para los acuerdos fue tensa desde un inicio, ya que ambos países tenían conflictos previos, además de las diferentes formas de pensar de cada uno. Estos acuerdos se firmaron en la Casa Blanca por Jimmy Carter, quien era presidente de Estados Unidos, Anwar el-Sadat, quien era presidente de Egipto, Menachem Begin, quien era ministro de Israel. Estos acuerdos trajeron la paz entre Egipto e Israel, pero no solucionaron nada con Palestina. Hamas ha llamado mucho la atención debido a su reciente ataque el 12 de mayo de este año. Pero, ¿qué es Hamas? Bueno, Hamas es un grupo islámico liderado por Khaled Meshaal, creado en Palestina en 1987 para contradecir al gobierno de Israel dentro de Gaza. Surgió de un grupo llamado Hermandad Musulmana. Su nombre significa Movimiento de Resistencia Islámica y su meta es crear un Estado palestino fundamentalista islámico. Hamas tiene dos ideales, los políticos y los militares. En cuanto a política, tiene como objetivo ayudar a construir escuelas y hospitales. Hamas tomó Gaza en 2007, después de una pelea contra el grupo terrorista Al-Fatah y de ganar las elecciones para el Consejo Legislativo Palestino el 26 de enero de 2006, creando al mismo tiempo una división política entre Israel y Palestina. En 2011, Al-Fatah y Hamas llegaron a un acuerdo para establecer un gobierno juntos. Durante el gobierno de Hamas en Gaza, ha mejorado las condiciones de seguridad al acordar un alto al fuego con Israel el 19 de junio de 2008. Sin embargo, ese pacto se acabó el 19 de diciembre de ese mismo año.
A pesar de que Hamas pueda considerarse un partido político debido a que gobierna Gaza, Estados Unidos y Europa solo lo ven como un grupo terrorista. Y en 2015, Egipto declaró que para ellos Hamas ya no es un grupo terrorista. Hamas, a ser considerado un grupo terrorista, ha realizado varios ataques hacia Palestina, incluyendo el más reciente en donde Hamas admitió haber disparado más de 200 cohetes hacia Israel para bombardearlos, dejando al menos 32 muertos y muchos heridos. A este lado de Hamas se le llaman brigadas Hassam. En los ataques que Hamas ha realizado, los más importantes o relevantes han sido en 1994, cuando Hamas realizó un atentado usando un coche bomba contra un autobús causando la muerte de 40 personas. En 2003, usaron la misma técnica matando a 16 israelíes. Y en 2014, durante el conflicto de Gaza, Hamas secuestró, torturó y mató a una gran cantidad de israelíes. Ahora hablaremos de la participación de judíos en las guerras mundiales. ¿Alguna vez se han preguntado por qué los judíos fueron tan relevantes durante las guerras mundiales? Bueno, aquí les contaremos la verdad sobre los hechos. Para comenzar, a comparación de lo que la mayoría creía, de que los judíos y los alemanes eran enemigos, es mentira. Durante la Primera Guerra Mundial, los judíos lucharon junto al ejército alemán. Sin embargo, ya había cierto racismo hacia los judíos en ese entonces, pero algunos rumores hicieron que el odio creciera. Algunos de los rumores fueron: se decía que los judíos habían iniciado la guerra para destruir Europa económica y políticamente para que ellos pudieran controlarla. Los judíos se aprovecharon de la guerra para enriquecerse. La derrota alemana en Austria había sido por traidores, principalmente de origen judío. Eran, debido a que los judíos controlaban gran parte de las finanzas, ellos las repartieron entre ellos para su beneficio. Los judíos aprovecharon que se estableció una democracia constitucional para debilitar a la nación y establecer su superioridad. Los judíos provocaron la guerra para que ganara el comunismo. Todos estos fueron factores que influyeron en la creación de odio hacia los judíos, y como consecuencia, en la Segunda Guerra Mundial se hizo el mayor genocidio de judíos en la historia. Durante el Holocausto, las ideas que predominaban en la gente europea era la pureza de la raza alemana, exaltando su nacionalismo y que los judíos contaminaban esa pureza. Como todos sabemos, en la Segunda Guerra Mundial, la ideología principal fue el nazismo, en la que predominaban ideas racistas, nacionalistas, y se excluía a todo aquel que fuera diferente a lo que se pensaba que era un alemán puro. Durante la Segunda Guerra Mundial fueron asesinados más de 6 millones de judíos. A este evento se le conoció como Holocausto. Hasta el año de 1939, los alemanes trataron de disminuir la cantidad de judíos, ya fuera que ellos se fueran del país por su propia cuenta, obligándolos a emigrar debido al odio y violencia que recibían o asesinándolos. En 1935 se promulgaron las leyes raciales de Nuremberg, donde se estipulaba que los judíos ya no eran considerados ciudadanos oficiales de Alemania. En 1938 ocurrió la Noche de los Cristales Rotos, evento en el cual se destruyeron miles de casas y tiendas judías, al igual que se encarcelaron a miles de judíos en campos de concentración. Para 1940, a los judíos que no lograron escapar, se les acomodaba en edificios llamados guetos, obligados a realizar trabajos forzosos, mientras se les enviaba a campos de concentración en Alemania o en Austria. Durante la invasión de Alemania a Rusia en 1941, se asesinaron aproximadamente 900.000 judíos soviéticos. El 20 de enero de 1942, Hitler da la orden para la ejecución de 11 millones de judíos en Europa. Los asesinatos se realizaban por medio de gas, ya que era menos desgastante que disparar directamente. Los campos de concentración
fueron creados con el propósito de matar judíos. Sin embargo, se dejaba un pequeño porcentaje vivo para ayudar con el proceso de ejecución. Los primeros campos de concentración fueron en Belzec, Sobitor y Treblinka. En 1942 se empezó a mandar a judíos a campos ubicados afuera de Alemania, principalmente a Auschwitz, Suiza, el cual fue hecho específicamente para exterminio. Cuando se llegaba al campo, se clasificaban a las personas por edad, estado de salud y capacidad para trabajar. En 1943 y 1944 se empezaron a deportar judíos a Italia, Hungría, Grecia, Turquía y los Balcanes. Antes de que acabara la guerra, miles de judíos murieron debido a marchas de la muerte, las cuales eran caminatas donde se evacuaban judíos para evitar que fueran rescatados. Definitivamente este hecho es una de las partes más oscuras y tristes de la historia, pero solo a través de nuestro pasado es que podemos mejorar nuestro futuro. Como dijo Paul Preston, quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Muchas gracias.